A diario recibimos imágenes en nuestros teléfonos, en nuestros dispositivos del desarrollo de esta guerra sangrienta, de esta masacre que se está produciendo en la Franja de Gaza. Civiles inocentes de ambos lados pagando las consecuencias de un conflicto histórico que está lejos de ser resuelto. Y claro, inició con esta cacería y esta carnicería sin precedentes, creo yo, en este conflicto israelí-palestino del grupo terrorista Hamas, ¿no? Cuando ingresa a este festival, primero que logra vulnerar el cerco, ¿no? El cerco protector de Israel, logra vulnerarlo y desata una cacería en el festival, pero en los kibbutz cercanos a la zona, en los que entraron a matar, disparar, asesinar, una carnicería humana. La respuesta israelí ha sido igualmente feroz y brutal, y las víctimas mortales se cuentan por miles en ambos lados de este conflicto. Y en medio del conflicto quedaron peruanos atrapados, ¿no? Dos compatriotas infelizmente no vivieron para contarlos: Daniel Levi Lutmir y Brandon David Flores García. Lorena Ormeño de Día D pudo conversar, por ejemplo, con Rufina Pereira, que había viajado a Israel para visitar Tierra Santa y se encontró con toda esta situación y vivió en carne propia lo que viven hoy en día los ciudadanos en Israel, ¿no? Las alarmas suenan y tienen que correr a refugiarse en los búnkers. La peor parte hoy la está llevando Palestina, hay que decirlo también. Ha habido este ataque, ya se han aclarado la situación respecto al supuesto bombardeo a un hospital. Parece que no ha sido directamente al hospital, sino a una parte adyacente. Y aunque se dijo que inicialmente que era Israel, hoy hay dudas sobre este tema y parece que fue desde la parte palestina. La nota que hace Lorena Ormeño es un esfuerzo por recoger ambas partes para ver si tratamos de entender un conflicto que, como dije, está lejos de ser resuelto y que sigue sumando víctimas mortales inocentes de ambos lados. Y 6:30 empieza a sonar las sirenas. Y el ataque era tan fuerte, venía uno y no podíamos inclusive ni salir del refugio. Y preocupado por mamá, por mis hermanos, por todos, por mi familia. El feroz ataque llegó rápido, brutal y sin pausa. Sorprendió a judíos y extranjeros, como a la peruana Rufina Pereira, que llegó a Israel para visitar Tierra Santa, pero que solo pudo grabar su desesperada huida del país. Nos llevaron a Tel Aviv, venía la sirena y nos decían: entren adentro. Todo el mundo corría encima de las maletas, se caía. A esa hora, Siri Zimmerman era grabada por terroristas de Hamas mientras era sacada de su casa cargando a sus hijos de 4 años y 9 meses. Fue secuestrada con su madre peruana, su padre y su esposo. Hoy los cuentan entre los 136 secuestrados en la Franja de Gaza, mientras su familia pide su libertad. El ejército estaban distraídos en el ataque. Y por aquí han roto la valla y estaban incursionando a Israel. Ahí es donde murió el doctor David Levi y donde murió también Brandon. Y se meten con motos, se meten hasta con paracaídas, se meten con todo, como una cacería, a matar a todo lo que veían. Cuando se dieron cuenta la población que eso es algo no está bien, se empezaron a cerrar en sus búnkeres, a cerrar en sus casas. Entonces, ¿qué hacían los terroristas? Topaban la puerta y si no les abrían,
ellos les quemaban vivos ahí en la casa, con toda la gente adentro. Y si les abrían, se burlaban de las familias, raptaban a los niños y a las mujeres adultas y algunos otros jóvenes, y después mataban a los demás. El saldo, 1.300 muertos. Ocurrió en pleno Shabbat, el séptimo día de la semana. Para los judíos, un día de descanso y adoración a Dios. La respuesta de Israel no tardó y fue igual de letal. Es un salvajismo brutal por parte de Hamás, pero ya está siendo también un salvajismo brutal por parte de Israel. Cuando le preguntan por los civiles en Gaza, Herzog, el presidente israelí, dice lo siguiente: es la nación entera la responsable. No es cierta esa retórica de que los civiles no sabían. Podrían haber luchado contra ese régimen maligno que capturó Gaza en un golpe de Estado. O sea, los civiles son responsables, lo dice el presidente de Israel. Esta es la lógica con la que opera Hamás. ¿Qué dice Hamás sobre civiles israelíes? Votan por los gobiernos que ocupan territorio palestino y reprimen toda protesta, sirven en el ejército, viven en los asentamientos que son ilegales bajo derecho internacional, por ende no son civiles inocentes. Es la misma lógica que está empleando Israel. 8 días después ya se cuentan 1.500 muertos del lado palestino. Israel se declaró en guerra y arremetió contra el grupo terrorista que hoy controla la franja de Gaza. Una lluvia de misiles cayó sobre edificios desde donde, señalaron, Hamás lanzaba los suyos a Israel. Pero las víctimas también fueron civiles. El jueves Israel dio 24 horas para evacuar Gaza antes de su incursión por tierra. علينا وعلى اولادنا وقتلوا اولادنا وقتلونا والله ما احنا عارفين وين نروح بقول لك منطقه امنه ni امن فيش امن يا راجل. Otra vez civiles en medio de dos fuegos. Se le está pidiendo 1.100.000 personas que abandonen sus viviendas en un contexto de guerra sin saber a dónde pueden ir. ¿No tienen realmente dónde escapar? No, Gaza es uno de los lugares más densamente poblados del mundo y está físicamente cercado por Israel. Israel además ha destruido el único paso fronterizo que no controlaba, que es el que tiene Gaza con Egipto. Y Egipto de cualquier manera ha dicho que no va a recibir a toda la población de Gaza en el Sinaí. No tienen a dónde ir. Para Israel es la única respuesta al terrorismo. Para Hamás es la defensa a la ocupación. Pero, ¿cuál es el origen del conflicto? Respuesta difícil. Lo cierto es que en 1930, huyendo de la persecución nazi, los judíos desplazados por siglos llegaron a habitar a gran escala la zona poblada entonces mayoritariamente por palestinos, iniciando así las tensiones. Los británicos controlaban la zona y tras conocerse todo el horror de la Segunda Guerra Mundial, en 1947 dividieron ese territorio y crearon la nación árabe y la israelí. Jerusalén quedaría bajo régimen internacional. Los palestinos no aceptaron y fue el inicio de 75 años de conflicto. Pero entre mil aristas, una pesa especialmente. En territorio de Israel y Palestina se ubica Jerusalén, centro de 3 religiones, el islamismo, judaísmo y cristianismo. Para los palestinos es su capital de su estado libre. Para Israel es terreno sagrado, parte de la tierra prometida. El Antiguo Testamento es palabra de Dios para cristianos, judíos y musulmanes. En el Antiguo Testamento, antes de la llegada de los judíos, esas eran las tierras de Canaán. Los habitantes originarios no son ni palestinos ni judíos, eran los cananeos, sí, ese es el punto. Pero en segundo lugar, supongamos que los habitantes originarios fueran los judíos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que cualquier otro pueblo que haya llegado después tiene que ser expulsado? ¿Cuál es la lógica detrás de eso? La historia no va a resolver este conflicto. Lo va a resolver el derecho internacional. Y el derecho internacional es inequívoco. Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza son territorios ocupados según diversas resoluciones de Naciones Unidas, tanto a nivel de la Asamblea General como del Consejo de Seguridad, resoluciones a favor de las cuales ha votado el Estado peruano. Los
cierto es que este conflicto tiene poco de santo. Israel pasó de tener 54% del territorio a ocupar más del 80%, desplazando también a palestinos. Territorios que fueron devueltos, aunque parcialmente. Hoy, pese a su brutal arremetida, Hamás afirma que solo se defiende de sus invasores. ¿Hasta dónde puedes acorralar al hombre? O sea, no sé si alguna vez en tu vida has tenido oportunidad de acorralar una rata. Yo sí. Nunca he visto una agresividad y una reacción cuando se ha visto que no tenía dónde ir, de atacarte y saltarte al cuello. Lo que ha logrado Hamás con estos actos, de los cuales partes son legales, partes son ilegales, yo los considero terrorismo. Pero es terrible, ¿no? Porque yo entiendo que no todos los palestinos harían lo que hace Hamás, pero si les sirve a lo que ellos pretenden o consideran lo justo, entonces lo aceptan. ¿Esa es la idea? No. O sea, nos has bombardeado durante 18 años, nos has masacrado, has eliminado, torturado, has hecho lo que has querido con la población, toma tu vuelto. Eso lo podemos hablar políticamente, podemos hablar de Hamás, podemos hablar del terrorismo de Estado de Israel, pero acá hay del verdadero problema de los palestinos. Son 6 millones de palestinos sometidos, sojuzgados a un encarcelamiento que no es solamente Gaza. Está Belén cercada, ilimitada y controlada. Tampoco están ingresando alimentos ni agua a Belén, a Bet Yala, a Hebrón, a Nablus, a toda Cisjordania está siendo castigada colectivamente. En Gaza debería haber industrias, fábricas con tanta mano de obra que tienen. Sin embargo, ¿qué ha hecho Hamás con Gaza? Ha construido, sí, una cárcel, pero una cárcel que la han hecho ellos y que la administran ellos. Echarle la culpa a Israel es muy fácil. Hamás tiene que terminar como terminó ISIS, como terminó el Estado Islámico, sino es un problema serio para Occidente. No respetan ninguna regla de la guerra. Ninguno. Ninguno. Y entonces, esta situación de no respetar la regla de la guerra es lo que a mí me genera muchísima preocupación. Las reacciones que pueden venir son muy malas. No, yo creo que ya... ¿Peor que lo que estamos viendo? Peor. Yo creo que ¿Qué peor. puede ser peor? Y ataques civiles en otros países, ¿no? Bueno, recuerde que los reportajes de Día D están en nuestras redes sociales, los colgamos en nuestra página oficial, en Instagram, en Facebook, estamos en TikTok también, en Instagram, en Twitter, y puede ingresar para ver si es que lo quiere volver a ver, y si no lo vio y se lo perdió, bueno, les recomiendo que lo vea también.